Me dijo que me los iba a dejar bien suavecitos, pero no los veo así tan suavecitos. Pregúntale a la persona que está a tu lado del 1 al 10, pregúntale del 1 al 10, ¿en qué número estarías o estás o quisieras de ser dócil para Dios? Ok, te voy a explicar esto, lo que habló mi esposa. Si usted lee la Biblia con mucha atención, se va a dar cuenta que toda la Biblia está escrito las decisiones de hombres y mujeres, decisiones para servir, para obedecer a Dios. Toda la Biblia. Usted va a encontrar a gente imperfecta buscando a través de la obediencia tener los beneficios de Dios. Amén. Diga conmigo dócil. ¿Sabe? Dios le hizo una expresión a Moisés cuando el pueblo fue encontrado adorando a otro Dios. Usted sabe, en lo que Moisés subía al monte y traía las tablas, cuando regresa encuentra al pueblo ya frente a una imagen, a un becerro de oro, y en ese momento Moisés arroja las tablas y cae en un punto de crisis. Y Dios le dice: voy a borrar del mapa a este pueblo y voy a darte otro pueblo. Dios lo que estaba buscando al decirle esto a Moisés es encontrar el corazón dócil de Moisés. Diga dócil. Porque qué bueno hubiese sido para Moisés decir: bueno, sí, Señor, ¿para qué estarme desgastando? Mejor quítalos. Tú ya me dijiste cuál es el plan. El trazo de bendición está en la tierra prometida. Mi comisión es llevarlos ahí. Entonces, Dios, pues sí, quítame a esta gente, trae otra y lo que me queda es obedecer. Pero el corazón de Moisés tenía una necesidad, tenía una carga, y era que Moisés amaba lo que Dios amaba. Dios desde su posición divina, eterno, sabe que si Moisés continúa con ese pueblo, Moisés mismo podría morir y el pueblo podría seguir como estaba. Tóquele el nombre al que está a su lado y diga conmigo: tu vida se puede ir tratando de levantar a alguien sin victoria. La vida de un hijo, de un ministro, se puede invertir en una persona o en una generación y esa generación no entender. Porque lo más complicado en la Biblia, lo más complicado es que uno aprenda a ser dócil. El día que uno aprende a ser dócil, en ese momento damos pasos gigantes, avanzamos impresionantemente. Porque la naturaleza que nos ha gobernado durante muchos años nos ha enseñado a hacer resistencia. Hay gente que se resiste de muchas formas a obedecer a Dios.
No volteé a ver a nadie. Pero hay gente que se resiste y eso bloquea su crecimiento, eso bloquea las bendiciones, eso bloquea el que Dios se manifieste. Usted no sabe, pero hay veces que en la madrugada mi esposa me dice: Dios me acaba de dar una palabra, y estoy ahí escuchando lo que Dios le dice. Y lo que hoy Dios le dio, Dios le abrió el entendimiento para esta celebración, para cubrir un rescate, ya no por los primogénitos, sino por nosotros mismos, traerá una consecuencia. Amén. Ok, entonces entremos. La palabra dócil quiere decir alguien que recibe fácilmente la enseñanza. La palabra dócil quiere decir alguien obediente. La palabra dócil es un valor que nos hace tener la suficiente humildad y capacidad para considerar y aprovechar la experiencia y conocimiento que los demás tienen. O sea, alguien dócil es alguien que extrae la capacidad de otra persona. Alguien que aprovecha el consejo de otra persona que ya pasó lo que yo estoy pasando y entonces lo aprovecho. Alguien dócil es alguien que vive una constante comunión con el Espíritu Santo. Y ahí toco un punto. Porque el propósito de venir a una reunión de este tipo es aprender a tener comunión con Dios. Amén. Si usted va a venir a escuchar la palabra y a ponerla por obra, la consecuencia directa es que usted empezará a tener comunión con el Espíritu Santo. Porque mi comunión es diferente a su comunión y la de usted con el que está al lado, porque para una comunión se requiere un corazón que puede abrirse completamente o puede ir dando de a poquito. Hay gente que poco a poquito va dejando que Dios actúe. Hay gente que abre su corazón y dice: Dios, lo que tú quieras. Álzame tu mano derecha. El propósito de una reunión de este tipo es que usted tenga más comunión con Dios, mucha más comunión con Dios, y cuando Dios te conteste, usted va abriendo todo su ser para que Dios le dé su respuesta. Baje su mano. Amén. Dígale al que está a su lado: alguien dócil vive en consecuencia de tener comunión con el Espíritu. Eso es importante. Jesús les dice: les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya. Les conviene. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, los va a guiar a toda verdad. Los va a llevar de la mano a tener un corazón en comunión con Dios. Por eso le digo, a alguien que tiene un alto nivel de ser dócil es alguien que está escuchando. Cada prédica Dios le está hablando. ¿Me entiende? Está aprendiendo. Si yo me siento ahí, yo estoy aprendiendo. Me siento ahí con un corazón aprendiendo. Alguien que necesita saber cómo vivir en mayor comunión con Dios. Amén. El espíritu dócil sabe considerar todo lo que le sugieren, aunque no necesariamente le guste. Dale un codazo al que está a tu lado, dile: sabe aprovechar el consejo. Es bien importante esto. Es bien importante esto. ¿Por qué? Porque Dios
siempre va a dar todo para que usted crezca. Entonces, en la vida usted va a tener amigos, va a tener mentores, va a tener ministros y va a tener padres espirituales. Siempre, siempre. O sea, Dios no te va a dejar así que vayas aprendiendo como puedas, no. Dios te va a acercar desde un libro, un buen libro, usted va a aprender. Mi esposa lee mucho, pero llegará un momento en el que usted diga, ¿sabes? Necesito aprender más. Y con 3 o 4 libros por mes está bien, 1 por semana. Un librito. Y usted está aprendiendo. Dios le da un mentor. Si usted va a una librería evangélica, cristiana, usted le va a decir, Espíritu, ¿cuál quieres que compre? Dime cuál quieres que compre. Usted se va a traer 3, 4, 5, 10 libros y va a leer 1, 2, 3, 4 por mes, y usted va a aprender mucho. Amén. Dios te da mentores, Dios te da amigos, ministros, padres espirituales. Cuando yo llego a abrir una prédica de alguien, tengo que poner las cosas desde un corazón de ser moldeado. ¿Me entiende? Yo veo a todos los ministros como mayores y así puedo aprender. ¿Estás aquí? ¿Cuál es el rango? Del 1 al 10, ¿qué número le pondrías? ¿Un 10? ¿Un 11? ¿Qué le pondrías? Usted se puede evaluar, usted puede decir, me gusta aprender, escucho el consejo, aunque no me guste lo que estoy escuchando, lo ejecuto. O sea, usted debe saber quién es para poder avanzar. Lo más importante se llama comunión. Dios dice que ve de lejos al antiguo. Dios ve de lejos al que no quiere obedecer. Lo mira de lejos. Y eso es bien importante para nosotros, porque pues, yo quiero que Dios te vea de cerca y te hable. Ese es el propósito. Y por último, una de las formas para ser dócil es que Dios forma el corazón de una persona desde su misma historia. Amén. Y por eso hay una palabra que dice muy, muy claro: no olvides de dónde te sacó Dios. Usted puede vivir una comunión muy grande con Dios, pero nunca puedes olvidar cuál era tu condición cuando Dios te tomó. Nunca puedes olvidar cómo estabas, qué vivías, en qué punto de crisis Dios te encontró y cómo te recuperó. Amén. Dígale al que está a su lado, tu historia es un referente para que Dios te haga dócil. Aquí. Nunca puedes olvidar quién eres cuando Dios te alcanzó. Porque entonces podríamos perder la visión. ¿Estás conmigo? Amén. No es vivir del pasado, es reconocer de dónde nos sacó Dios. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. En el verso 12 dice: cuídate de no olvidarte de Yahweh, que te sacó de la tierra de Egipto,
y luego dice de casa de servidumbre. Tienen que temer a Yahweh, su Elohim. Sírvanle y juren por su nombre. No seguirán a otros dioses escogidos entre los pueblos alrededor de ustedes. Y luego en el verso 15 dice, porque el Dios celoso, Yahweh tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Yahweh tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Imagínate el tema. Esto, cuando tú y yo tenemos presente cómo era nuestra condición cuando Dios nos alcanza, y eso de dónde nos sacó Dios, involucra en qué, a quién y por qué era nuestro motivo de vida. Esto es, servíamos incondicionalmente a dioses ajenos. Y para muchos el Dios trabajo ha sido, para muchos, las tradiciones. Entonces Dios cuando toma al pueblo le dice, no olvides de dónde te saqué. No se te olvide cuál era tu condición de servicio. Escúchame, porque muchos de nosotros éramos esclavos antes de conocer del Señor. Es más, vivíamos totalmente en esclavitud. No había una libertad en nuestro ser, porque todo nuestro día, nuestro diario vivir estaba enfocado en hacer, en tratar de cubrir, en tratar de vivir, en multiplicar las enseñanzas de nuestros padres, y vivíamos en un caos y un desorden. Entonces, cuando Dios encuentra a alguien y lo empieza a llevar hacia su destino, lo primero que Dios te va a decir es, no se te olvide este punto donde yo te encontré. ¿Por qué? Porque te voy a llevar al otro extremo sabiendo de dónde saliste, para que tu corazón siempre tenga esa característica de ser dócil, fácil de llevar, fácil de direccionar, fácil de tomar la enseñanza. ¿Estás aquí? Fíjate que un corazón dócil hará la diferencia entre lo que estás viviendo y tu destino. Un corazón dócil. Esto, se puede ir tu vida completa en llegar a tu destino, o puedes llegar en un corazón dócil en el menor tiempo posible para vivir tu destino. Hay gente que con trabajo sí llegó, hay gente que llegó y vivió en su destino. ¿Estás conmigo? Amén. Entonces nosotros entendemos que dice, no olvides, o cuídate de no olvidarte de Yahweh, quien te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Dígale al que está a su lado, hay dos casas, hay dos servicios. Antes del Señor vivíamos en una casa y en un servicio. En el Señor viviremos en una casa y en un servicio. ¿A quién le pasó esto? A Moisés. ¿Estás aquí? Moisés, antes de ser tomado por Dios, vivía en una casa, en un palacio, en un servicio y adorando a otros dioses. Cuando Dios lo toma, cuando Dios lo llama, cuando se aparece la zarza, lo primero que Dios le dice es, quita tus sandalias. Traes un caminar, un servicio, una alianza, una adoración a dioses ajenos. Traducido. Entonces lo primero que Dios hace es quitarnos esa naturaleza de esclavitud, esa naturaleza de servicio, ese modelo de casa, y te dice,
quiero llevarte a mi presencia, a mi casa, a tu destino. Pero la palabra que leímos ahorita dice, el Dios celoso. ¿Estás aquí? Sí, sí. Dios te trazó una línea de bendición. Dios te trazó una línea para tu herencia. Te trazó una línea para llevarte a tu destino, a tu proyecto. Pero ahí dice que Dios es celoso. ¿Alguien aquí ha sido celoso? ¿Ha vivido celos? Sí. Levanten su mano, estamos en confianza. Por favor. Soy el único que no levanto la mano. No, es que, fíjate bien, porque cuando Dios habla, o cuando hablamos de celo divino, no está hablando de los celos que nosotros hemos vivido. El celo de Dios es el celo de la pertenencia. Se lo voy a describir así. Te compré, te aparté, te tracé bendición, tengo herencia para ti, eres mío. Ese es el celo divino. No es el celo de la inseguridad que usted y yo conocemos de y dónde andabas y a ver a qué hueles y a ver tu celular y dame la clave de tu... No. No estamos hablando de ese celo. Estamos hablando del celo divino de Dios, donde Él dice, es que pagué el más alto precio por ti. Y Dios tiene celo de ti. ¿Me entiendes? Qué hermoso que Dios le dice a Aarón y a Miriam, que Moisés ha sido fiel en toda mi casa. De vivir en una casa de servicio, de adoración a otros dioses, en una guianza que no era la de Dios, a ser un hombre fiel en la casa de Dios, fiel en extremo. ¿Me entiendes? Eso es que Dios no te llama para ser iglesia. Dios te llama para ser su hijo. Y cuando tú y yo obedecemos, cuando somos dóciles, cuando nos dejamos formar, enseñar, cuando aprendemos de la experiencia de otros, cuando entendemos que el corazón humilde es con el que el Espíritu Santo tiene más comunión, un corazón sencillo, dócil, humilde, es con quien el Espíritu busca mucha más comunión. Cuando entendemos eso, entendemos mucho más fácil el propósito y el destino. Diga, en el llamado está el destino. Siempre que Dios llama a alguien es porque ya le tiene un destino y ya le tiene un propósito sobre la tierra. La única diferencia es que Dios quiere un corazón dócil. La única diferencia. Y hay mucha gente que está así y quiere y trata pero no da el paso. No da el paso. Y entonces Dios le invierte gente, le invierte vida, le invierte palabra, le invierte diseños, le invierte por todos lados y la gente se resiste. Dice no. Porque mucho de lo que hace que alguien resista es que no ha soltado. Viene la Pascua en unas semanas. Y en la Pascua el pueblo, antes de salir de Egipto, Dios los mete a sus casas y les dice un cordero por familia. Y si la familia fuera muy pequeña, entonces lo compartirás con otra familia, pero toda la noche estarán comiendo cordero y no debe quedar nada. Se deberán comer el cordero, porque al otro día la sangre que fue puesta en los dinteles, en las puertas, en los marcos, esa sangre será una señal, porque el pueblo que en otro tiempo vivía sometiéndoles, ahora los va a soltar y les va a dar
la bendición. Entonces el pueblo de Dios, aquel que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias, pero este pueblo será esclavo 430 años en tal lugar, y yo lo sacaré en la cuarta generación. Entonces ese pueblo ya tenía un destino, pero necesitaban entender qué es ser dócil. Entonces Dios los mete a comer cordero, los mete a esto, y cuando salen ven a aquel que los tenía como esclavo, los ven y les dicen: aquí está el oro, aquí están las joyas, la ropa, los vestidos, váyanse, pueden irse. ¿Sabes? Cuando tú y yo somos dóciles delante de Dios, Dios va a hacer que tu vida, la vida de un dócil, siempre tendrá implícito, como parte de la gratitud. Alguien que es dócil siempre estará agradecido con Dios. Por eso le dijo: no olvides de dónde te saqué, y de todo lo que hacías en casa de Faraón, no lo olvides, porque te voy a cruzar en bendición el desierto, te voy a cruzar para que veas el destino, el propósito al cual te llamé. Toca el hombro de tu vecino, dile: lo único que nos hace falta es ser dóciles. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que en lugar de comer barbacoa, come birria. De este lado lo voy a decir. No come cordero, come chivo. ¿Alguien me entiende esto? Porque la característica del cordero es una y la del chivo es otra. Yo sé que ya me está entendiendo el tema. Si hubieras aceptado el consejo, si te hubieses dejado guiar, si te hubieses dejado formar, pudieras haber evitado muchas cosas. ¿Estás aquí? Usted conoce gente que ha comido mucha birria. Usted conoce gente. Cuando Dios te invierte chivos y chivas, y cada año ponen la misma, que no olvidan del año viejo porque les dejó una chiva. El pasado para mucha gente es la sustancia de su naturaleza. El pasado es la sustancia de cómo he traducido. Cada quien habla como le ha ido en la vida. El pasado puede ser la sustancia de cómo vives, o el pasado puede ser la sustancia de qué tan dócil eres. Entendí lo que vivía, el servicio y a quienes adoraba como dioses. Entendí todo esto y le di la espalda, y ahora sigo al Dios vivo. ¿Estás aquí? Una persona dócil es dócil como consecuencia de ver y vivir el amor y la misericordia de Dios. Estás conmigo. Cuando mi esposa da el tema y dice:
estos 104 pesos que representan una redención que está bíblicamente, va a evitar que pudiera llegar una situación de muerte. Dios tuvo que utilizar modelos para podernos enseñar. Todo lo que está en el Antiguo Testamento representa la sombra y figura de lo que es el Nuevo Testamento. Cuando Dios nos habla de ser manso, dócil, humilde, también está hablando de que viene para ti todo un proyecto de bendición. Por eso Dios hizo algo. Cuando Moisés golpea la peña para que salga el agua y no glorifica a Dios, Dios le dice: vente. Ahora ya no voy a quitar al pueblo, porque has intercedido tanto por el pueblo que no lo voy a quitar, pero te voy a quitar a ti. ¿Alguien me entendió esto? No quitó el pueblo, solamente dejó pasar esa generación. Y tomó entonces la simiente de ese pueblo y fue la que metió Josué a la tierra prometida. Pero Dios, por amor, saca a Moisés de la escena. Dice: vales más, porque la Biblia lo traza como un hombre manso, dócil, más que cualquier hombre sobre la tierra. Para que esto diga la palabra de una persona, dice: él es dócil, más que cualquier hombre sobre la tierra. Dios puso en balanza, retiró a mi hijo. ¿Estás aquí? Porque Dios está buscando que haya un corazón dócil. Porque toda la vida de un hijo de Dios tiene que estar basado en enseñanza. O tomas la enseñanza y te vuelves dócil, porque eso fue lo que dijo Jesús: les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu de verdad, y lo primero que dice: y los guiará a toda verdad. Esto es para que el Espíritu cumpla el propósito de su envío, cumpla su ministerio. Tiene que haber gente dócil. Y si hay un hombre dócil y una mujer dócil, hay un matrimonio dócil. Amén. Hábleme de sus batallas y le voy a decir cuán dócil es usted. Si hay un hombre dócil y una mujer dócil, hay entonces un matrimonio fuerte. Amén. Hay descendencia que trae un proyecto de Dios. Amén. Amén. Porque eso dijo de Abraham: en ti serán benditas todas las familias. Pero curiosamente, las familias que salieron de Egipto no fueron dóciles. Si usted sigue leyendo este capítulo 6 de Deuteronomio, va a encontrar que más adelante dice: y no tienten a Dios como lo hicieron en el desierto. ¿Estás conmigo? Amén. Se puede ver muy fácil decir: hay que buscar ser dócil. Pero dócil, diga dócil, es una naturaleza. Si alguien es dócil siempre, toda su vida. Dígale que está a su lado: el corazón dócil es formado en proceso. Es formado en proceso. Le voy a decir algo que puede ser muy fuerte, pero también puede ser una forma para que usted se active. ¿Sabes por qué te digo que la historia de tu vida puede ser el referente para ser dócil? Porque cuando Dios agarra a Moisés
le da la experiencia en la zarza, pero después lo envía con Faraón. Y usted sabe lo que sintió Moisés cuando llegó a lo que era su casa. Era su casa. Y Dios le da una por una las plagas, los juicios, las sentencias. Y usted sabe lo que es llegar y decirle a su casa: si no sueltas al pueblo, vendrá tal plaga. Y si no sueltas, y si no decides, y si no tomas decisión, Dios va a traer esta y esta y esta y esta plaga. Y cada que Moisés liberaba una de las plagas, uno de los juicios, las sentencias, Moisés mismo era confrontado. Yo creo que cuando tú veas que hay mucha gente que no quiere obedecer a Dios, usted sabe que vienen ciertas plagas. No sé si me entienden. Hay mucha gente de tu propia familia que no quiere nada con Dios. Y tú, entre más conoces a Dios, sabes que Dios en algún momento va a liberar una sentencia, un juicio. Y yo veo a Moisés hablándole a Faraón y a su casa, diciéndole: suelta al pueblo, porque viene tal plaga, viene tal plaga. Yo creo que Moisés, de una manera, también sentía ese dolor, por decir: si no sueltas, viene ranas, moscas, sapos, viene de todo. Suelta al pueblo, suelta al pueblo. Entonces Dios tuvo que darle una experiencia sobrenatural a Moisés, tan sobrenatural para que él diga: sí, sí voy. Recuerden que una persona dócil es aquel que hace sin cuestionar, obedece sin cuestionar lo que Dios le indica. Ese es dócil. Una persona que entre más conoce a Dios, más temor tiene de Él. Lo que tú digas, diga lo que tú digas. Dios está buscando un pueblo dócil. Está a punto de salir Jesús de todo lo que es la escena de su ministerio, y le dice a sus discípulos: he aquí los envío como corderos. Y es el cordero el símbolo de lo dócil que es, o puede o debe ser una persona. Estás aquí. Diga: el cordero es el que se deja guiar, pero también el cordero es el que va voluntariamente al sacrificio. Si hay alguien dócil aquí, tendrá que entender que en su vida está constantemente sacrificando lo que no le agrada a Dios. Constantemente. Dios, cada tema que da, cada palabra que libera, te está buscando para que te encuentres con Él. Moisés conoció al Dios de misericordia, al Dios de amor, al Dios que rescata, al Dios que compra, al Dios que levanta, al Dios que te da destino. Moisés conoció a ese Dios. Y la Biblia entonces lo describe como un hombre manso, más que todos. Pero porque entre más conoces a Dios, más dispuesto estás a hacer su voluntad. Más dispuesto estás a no lastimarlo, a no ofenderlo, a no desviarte del camino. ¿Por qué? Porque Moisés estaba viendo que ese pueblo de todo se quejaba. No les quedaba la ropa,
Es que es la misma ropa, pero la ropa no envejecía. Es que es el mismo alimento, ya queremos carne, pero el alimento venía del cielo. Es que es lo mismo en esto, pero no se daban cuenta que vivían en un desierto y había agua, había comida, había sombra, había luz, había todo. El pueblo se olvidó que cuando salió había frente a ellos oro, joyas, ropa, todo lo que el pueblo de Egipto tenía, lo dieron al pueblo. Y ese pueblo que salió de Egipto vio que aquel pueblo que era cruel, que era altivo, dio todo lo que tenía. Porque ya la última plaga ya había sido devastadora. El hijo, el primogénito, todo primogénito había muerto. Y el pueblo dijo: sí, ya váyanse. Pero este pueblo que salió no entendió que Dios le había dado todo y que lo único que Dios le pedía es obedecer. Dijo: me harán fiesta, me servirán, me adorarán, me harán fiesta en el desierto. Lo único que Dios quería era obediencia. Era un corazón dócil. Ya estaba todo trazado. Toca al hombro del que está a tu lado y dile: toda tu bendición ya está lista. Dios solamente quiere obediencia, un corazón dócil. Dile: ya no comas chivo. Dile. Ya no comas esto. Se puede ir la vida de un ministro, se puede ir la vida de muchos ministros, y hay gente que no va a entender. Un dócil está reconociendo: algo me está deteniendo, algo me está frenando. Inclina tu rostro y piensa: ¿qué puede estar frenando tu vida? ¿Qué está frenando tu vida? Ya. Estamos en la misma casa, estamos escuchando la misma palabra. Y Dios está esperando que tengamos la misma decisión. La misma decisión. El Señor me dijo: un corazón dócil. Ese es el reto, un corazón dócil. Si usted encontró algo de residuos de birria, quítelo, porque Romanos 8, 29, 30 dice: al que llamó también lo predestinó, y al que llamó también lo justificó, también lo glorificó. Esto para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hay un diseño de imagen, hay un diseño de naturaleza de Cordero, porque Cristo es el Cordero de Dios. Hay un diseño donde Dios está esperando que tú y yo entendamos que no podemos cruzar desiertos. Es imposible cruzar un desierto sin su presencia. No es que no crucemos desiertos, es que vamos a cruzar desiertos, pero tiene que ser con su presencia, con su cobertura, con su amor, con su sustento, con su misericordia. Porque si los cruzamos solos, hermanos, ese desierto va a ser un caos en tu vida. Muchos familiares van a cruzar desiertos, y esa es la parte donde yo quiero hacer conciencia en ti. Muchos familiares tuyos, míos, van a cruzar desiertos sin la presencia de Dios. Porque cuando usted ha querido, le dice: no, quédate con tu Dios, yo estoy bien aquí, yo sirvo en otra casa. Hay mucha gente que está
esperando que algo fuerte pase y le entreguen su vida al Señor. Pero usted que sabe oír, usted que sabe entender, por eso dice Proverbios, escucha y entiende mis razones, dice el escritor, entiende mis razones, que te quiero llevar a un punto de bendición. Estás aquí. Mucha gente va a ser golpeada. Yo espero que cuando muchos sean golpeados, usted esté tan firme, tan sólido, tan fuerte en su obediencia, tan entregado a Dios, tan seguro de que es hijo de Dios, que cuando otros entren en crisis, usted sepa en el momento en el cual Dios le dice: ve, abrázalo, ve, dale palabra, ve, rescátalo, ve, cómpralo, levántalo. Porque Dios está esperando que el pueblo entienda que muchos aquellos estarán. Dice la Escritura que cuando venga el Señor será como en los tiempos de Noé. Habrá muchas cosas en el mundo que se estarán viviendo como normales, pero los hijos de Dios han aprendido obediencia, han aprendido a ser dóciles, y la única respuesta de Dios para esa gente serás tú. Por eso Dios quiere que seas dócil, porque vendrá un día en que más de uno se acerque y te diga: pídele a tu Dios, porque a ti sí te escucha. Pídele a tu Dios, porque a ti sí te escucha, porque tú estás en pacto con Dios, porque cada que hablas se siente que Dios está contigo. ¿Me entiendes? Y yo creo que a Dios le dolió agarrar y decir: Moisés, vámonos. No te van a entender, no te van a aceptar, no te van a escuchar. Vámonos, Moisés, vámonos. ¿Me entiendes? Qué difícil sería que Dios te saque de escena, porque del otro lado hay gente muy dura de corazón. El dócil es el que logró dejar que Dios transforme su corazón. Por eso la Escritura dice: dame, hijo mío, tu corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ahí es donde sale el dócil. Ahí es donde Dios hace cosas impresionantes. Dios no le interesa tu pasado, pero sí te dice: no te olvides de dónde te saqué. Para Dios no es importante, no es la herramienta, pero puede ser una sustancia para que usted mantenga su corazón humilde y agradecido. Estás aquí porque Dios, cuando te llama, no te llama porque dice: este es mi hijo exclusivo. Él te llama porque dice: a través de mi hijo voy a hacer que sus demás hijos, sus demás seres queridos, vengan a mí. En tu vida y en la vida de mucha gente siempre hay un David. En una familia siempre hay un David, siempre hay un Josué, siempre hay un Gedeón, siempre hay alguien que va a dar la vida. Siempre hay, si hay una Ruth, si hay una Débora, siempre. Y usted cuando lea la Biblia tiene que encontrarse: ¿quién soy yo? Si soy el que dice: no valgo nada, no sirvo para nada, como Gedeón, o el que dice: ¿quién es este incircunciso? O soy un David, o soy un guerrero, o soy alguien que se para y dice: ¿sabes qué? No me voy a rendir, porque para poder estar de pie hay veces que nos toca estar en el piso. Para poder sentir lo que Dios siente, a veces tenemos que estar tirados diciendo: Dios, que no se pierda nadie. ¿Me entiende? Dígale al que está a su lado: Dios ha invertido porque te quiere dócil, muy dócil. Amén. Inclina tu rostro, y si te quieres poner de pie, característica de dócil:
muy agradecido. Característica de dócil, alguien que reconoce. Característica de dócil, alguien que le cuesta trabajo, pero lo hace. Característica de dócil, alguien que pide otra oportunidad. Alguien que le dice a Dios: no me sueltes. Entendí mi error. No me sueltes. Alguien que le dice a Dios: traía costumbres y hábitos de la esclavitud. Un dócil no es alguien perfecto, es un imperfecto que se dejó llevar. Ese es un dócil. Un imperfecto que entendió su imperfección y se acercó a Dios y le dijo: ayúdame. Inclina tu rostro. ¿Hay algo que le tengas que entregar? Dáselo. ¿Hay algo que le quieras decir? Dilo ahora. ¿Hay algo que te hace falta? Pídelo. Pídelo. ¿Hay algo que quieras vivir? ¿Hay algo que sabes que Dios te llamó a hacer? Dile: Señor, ayúdame a llegar, porque quiero, al final del camino, quiero encontrarme contigo. Y te aseguro una cosa, varón, mujer: la característica de un dócil es que llega delante de su Señor con muchas cicatrices. Muchas cicatrices. Y le dice a Dios: esto me dolió. Me costó trabajo, pero aquí estoy, Señor. Sentí que se me iba la vida en esto, pero lo logré, Señor. Crucé el desierto. Crucé la tempestad. Entendí, Señor, entendí, mi amado Jesús, entendí que es mejor obedecer a Dios que obedecer al mundo. Alguien dócil siempre está dispuesto. Siempre está dispuesto. Así es que no importa cómo vengas, usted diga: estoy dispuesto. Estoy muy dispuesto. Porque lo que viene se llama proyecto. Es el trazo de bendición para tu vida. Alza tus manos. Alza tus manos.